como @Luis Carlos, y también es coordinador del primer libro de política de lugar común que se llama Golpe al Vacío, que está acá. Y bueno, sin más nada que decir, yo creo que le paso el micrófono a Luis Carlos y que ponga ya de... Gracias. Además que prometimos puntualidad y creo que se cumplió, ¿no? Sí. Porque además es un momento muy curioso de recuperar normalidades, ¿no? Aunque lo normal no sea hacer colas o no conseguir medicina. Muy buen día, soy Luis Carlos. Desde hace algunos años me dedico a temas tecnológicos y me divierte muchísimo, porque la perspectiva acá es que Internet es como una gran fiesta, pero de estas fiestas en las que mientras más gente llega, mejor. Y creo que de eso se nutren muchas plataformas digitales. Sobre todo el boom de esto que llamaron Web 2.0 y que puedo detallar más adelante, tiene que ver con cómo mientras más gente haya participando, mientras más interacciones haya entre la gente, mayor calidad hay en las comunicaciones. Esa es parte de la clave que veo tú. Entonces, estos años me he dedicado casi que a evangelizar, aunque eso suene terrible cuando yo trabajo para cura, pero decirle a la gente, súmese, o sea, véngase para acá, pásela bien porque mire lo bien que la estamos pasando en grupo. Ese ha sido el juego digital. Ahora, cuando se abren coyunturas como estas, uno dice, vale, ¿qué pasa aquí? ¿Estamos preparados para el nivel de conflictividad? ¿Esto nos sobrepasa? Y yo lo que estoy viendo es que, en términos generales, nos hemos portado bien. Cuando digo nos, es la infociudadanía venezolana, esta cibersociedad, esta cantidad de gente conectada. Nos hemos portado bien, en el sentido de que ha sido útil, ha cubierto espacios, ha satisfecho necesidades informativas, le ha dado claves a la gente para tomar decisiones, y eso es sumamente interesante. Y ocurrió otra cosa, y es que los errores que se cometieron los primeros días, de cosas falsas, de cosas sembradas y un montón de cosas, se han ido superando. Algunas por vergüenza pública, de gente que se metió golpes muy fuertes y que aprendió con los regaños cómo se deberían mejorar las cosas, y otra porque aprendimos también a confiar en gente confiable, aunque suene cierra. Entonces, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a hacer una especie de charla de 1 hora, luego invito a José Luis para hablar de seguridad informática, que es un punto clave en este momento, y abrimos interacción. Además, saludos también a cualquier persona infiltrada que esté acá. Porque en internet nos acostumbramos a hablar en público. Entonces, esa es una cosa clave, no tienes nada que esconder, entonces por eso puedes estar en espacios públicos. Y el segundo recordatorio es que esto no solamente es un espacio muy bonito, sino que esto también es una librería. Y viven de vender libros. Así que lo que no se estén gastando en la playa, en hoteles y demás, cómprense unos cuantos libros, dedíquense a la lectura estos días y ayuden también a la gente de lugar común. Chévere. Empiezo entonces. Primero las cifras. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cibersociedad en Venezuela o infociudadanía en Venezuela? Se calcula que la cifra que da Conatel es de 46% de penetración en Internet. Unos dan un poquito más, un poquito menos. Es una cifra que no ha dejado de crecer. En el libro Golpe al Vacío dábamos las cifras del 2002 y resulta que era apenas el 4% de la población la que tenía conexión a Internet. Entonces uno dice, bueno, del 4 al 46 hemos crecido. Pero eso es como pararse en 1920 y decir, oye, antes no había carros y ahora sí hay carros. ¿Ves? Gracias al gobierno de Gómez. No. Ha habido un crecimiento que tiene que ver en parte con políticas públicas, pero la mayor parte por consumo de gente que ha comprado nuevos aparatos, que se ha empoderado de sus propias herramientas y que aumentó su acceso a Internet. Cuando ponemos esto en contexto, resulta que estamos ligeramente por debajo del promedio latinoamericano. Ese 46% que suena a wow, se queda pálido frente al 67% en Argentina, a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Perú, a República Dominicana, a un poco de países que nos pasaron. En el año 2002, cuando éramos apenas el 4% de la población conectada a Internet, y ahí me incluyo, estábamos en el tope. Junto a Chile éramos de los países líderes en el continente. Entonces no solamente decir hay que reconocer el crecimiento, no, es que el crecimiento ha sido pobre y se ha rezagado. Y uno dice, bueno, pero hay empresas compitiendo y hay una fibra óptica que se llevó a los llanos y se le regalaron computadoras a los niños. La perspectiva de alguien que cree en derechos progresivos es que eso no es suficiente. Y la cifra lo dice. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de infociudadanía en Venezuela, son 12 millones a 13 millones de personas que, según Conatel, tienen conexión a Internet. Pero esa conexión se define de una manera muy extraña. ¿Se ha conectado usted a Internet en el último mes? ¿Sí o no?
Y eso significa la casa de un amigo, la oficina, un cibercafé, un infocentro, un teléfono, prestado, robado, ¿sabes? Un wifi en una plaza. Eso es muy duro. Porque mi apuesta personal es que Internet tiene que ser un servicio básico. Así como el agua, la luz y el gas, una casa tiene que tener wifi o tiene que tener internet y preferiblemente internet inalámbrico y una venta de empanadas a 50 metros. Eso debería ser un derecho humano en Venezuela. Si esa es la perspectiva, empezamos a entender entonces que internet está dentro, porque no puede ser como que tú tengas agua pero a 2 cuadras de tu casa. Entonces, necesitas bañarte, bueno, busca el todo, buscas el agua y vienes. Aunque hay mucha gente que sigue viviendo así. Con internet no nos podemos dar ese lujo, porque cuando un chamo tiene que hacer la tarea en la noche, cuando una ama de casa, además de sus actividades en el hogar, tiene que navegar, no podemos jugar a que salga. Eso es como el cuento de mi papá cuando decía que para estudiar se iba a la plaza porque es donde había bombillo. Entonces, bueno, en su casa no podía, sino que tenía que irse a otro sitio. Eso tiene que convertirse en algo progresivo. Internet dentro de las viviendas. Entonces, esa cifra 46 tenemos que hacer que suba. Y va a subir de 2 maneras. Exigiendo a empresas que se aumente esto, pidiéndole además que los precios sean más atractivos y haciendo que más gente lo quiera, que más gente le provoque. O sea, que le incentives a tu tía abuela, a tu primo en el interior, a qué sé yo, a quién, que esto también es chévere y que se empiecen a meter. Ahí había una cosa maravillosa y es que en Venezuela la mayor cantidad de usuarios de internet son clases D y la mayor cantidad de usuarios de internet son mujeres. Así que la perspectiva de mujeres de zonas populares utilizando internet son hogares formados a mediano y largo plazo. ¿Okay? Formar una mujer, formar una familia, formar a sus hijos. Esa perspectiva es clave en Venezuela. De esos 12,5 millones de personas, se calcula que 10,5 millones tienen cuenta en Facebook. Estamos, al igual que Chile y otros países, en penetración de redes sociales, sobre 80% per cápita digital. Por la cantidad de gente conectada, 8 de cada 10 tienen cuentas en esta gran red. Lo que pasa es que Facebook es un corcho. Es un corcho donde la gente va colgando información, fotografías, va a otra velocidad. Hubo un tiempo donde la mayor cantidad de usuarios de Facebook eran mamás que colgaban fotos de los chamos. O sea, es otro tipo de consumo. Yo siempre digo que Facebook es como la revista Hola de la gente pobre. O sea, ahí nos vamos enterando de lo que va pasando. El que era bully en la escuela, mira lo mal que le va en la vida. La tipa que nunca me paró, mira qué gorda está. O sea, es otro rollo, es otra dinámica. Pero va empoderando a la gente en nociones como conexiones personales, compartir información, subir fotografías y consumir de otra manera. Entonces, aunque se pueda desdeñar el uso de esta red que pareciera superficial, en realidad es allí donde se están dando las conversaciones cotidianas de muchísima gente. Es allí donde se está construyendo sentido. Aunque para nosotros quizás no lo sea, para mucha gente esa es su puerta de entrada a Internet. Hay gente que cree que Internet es Google, o que Internet es Facebook, o que Internet es eso. O sea, entraron por allí. De hecho, si les dije que 46% de la población está conectada, tenemos que prepararnos a que el próximo 10%, el próximo 20%, los próximos 10 millones de venezolanos que vamos a conectar son más pobres, tienen menos tiempo libre, tienen conexiones más lentas y van a entrar por redes sociales y por teléfono. Estamos elaborando contenidos para ellos, estamos pensando en sus niveles educativos, en lo que hay que adaptar para ellos. Entonces, si ya uno tiene la sensación de que Internet es un chiste que ya empezó y te lo estás perdiendo, y es como, ¿de qué están hablando? Ayer estuvimos aquí, cuando llegamos a la casa que no habíamos visto nada de las marchas, te sientes perdido. Imagínense a la gente que está entrando en Internet. 10,5 millones tienen cuenta en Facebook. 4, un número indefinido entre 3 y 5 millones, vamos a decir 4 millones, tienen cuenta en Twitter. ¿Qué significa eso? No necesitamos que Twitter sea masivo, no necesitamos que todo el país tenga Twitter, porque esta plataforma se adapta muy bien al hambre informativa que tiene los hiperinformados. Y cuando la profesora Iria Puyosa en Twitter, NSC, no suma cero, NSC, cuando la profesora Iria Puyosa define a los hiperconectados en Venezuela, los define como ese grupo de la población que necesita estar enterado de lo que ocurre, volándose, burlando, pasando por encima de los ritmos de los medios. ¿Okay? Entonces, esos 4 millones de personas en Twitter, algunos de ellos inactivos, porque la crearon para conversar con un programa de televisión. Saben que Twitter asumió un poquito el rol de las abuelitas que le hablaban a la tele. Entonces, la gente le escribía a Carla Angola para decir que Café estaba vestido esa noche, además, o para pedir una casa a Chávez Candanga, que ya no las da por esa vía. O sea, hubo una cantidad de gente que creó cuentas que ya no se están utilizando, pero hay otros que sí, que nos beneficiamos. Entonces, cuando digo que estos 4 millones son claves, es porque no necesariamente satisfaciendo sus necesidades informativas cubres al país, sino que esa gente también son líderes de opinión, y son muchos de ustedes.
que son las personas conectadas en sus hogares, que son los que voltean de la pantalla de vez en cuando y le dicen al resto de la familia lo que está pasando. Tú te enteraste de... Claro que estamos en el momento de la fascinación, estamos en el momento en el que las conversaciones en la mesa de la comida pues son interrumpidas por el tipo que está viendo la pantalla y que de pronto exclama algo que para él es importantísimo pero que al resto no le importa. Pero esa bisagra, que es la palabra clave que voy a usar hoy, esa bisagra es fundamental. Esa gente que puede conectar con información a aquellos que no son usuarios activos. Y hay otro modo de hacer bisagra, que es la gente que dentro de las redacciones de los medios, en agencias de publicidad, en la sociedad en general, empieza a incorporar las dinámicas del mundo digital a otras dinámicas tradicionales. Son los chamos en las redacciones de los medios que hace 4 o 5 años se paraban y decían, hay protestas en no sé dónde, y alguien le preguntaba, ¿cómo sabes? Por Twitter. Y nadie tenía Twitter en esa redacción. Esas bisagras, esos guerrilleros comunicacionales en el verdadero sentido de la palabra, son los que están generando cambios, y eso se va a mantener. Entonces, vuelvo al punto. Cibersociedad en Venezuela. A esos 12 millones y medio de personas que se supone que tienen conexión a internet, ya hay un número de más de 8 millones y medio que tienen teléfonos inteligentes. Significa que su uso de internet no está restringido a estar estacionados en una computadora. Esa visión del informático, del tipo pegado a internet que está en la buhardilla o en el garaje de la casa, no solamente falsa en Venezuela porque no hay garajes ni buhardilla ni alacenas ni esas cosas, sino que además como internet es móvil se convierte en una segunda piel, vivimos en él, lo mantenemos todo el día. Entonces esa otra clave también ha cambiado la manera en la que narramos el país. No solamente lo llevamos con nosotros, está en el bolsillo, y de hecho cuando no lo tenemos sentimos paros cardíacos de estos pequeñitos. No sé si les ha pasado que no tienen el celular en el bolsillo e igual vibra. Igual vibra. Me está pasando en este momento que tengo el teléfono aquí. Ese tipo de cambios, esta generación que primero ve el teléfono antes de poner un pie fuera de la cama, que es un modo de decir, existe mundo allá afuera, y, ok, sí, hay mundo, vale. Esos cambios en los rituales de consumo están significando cosas. Entonces voy con el tema, en el contexto del país, a esta gente que está conectada, además, le ocurre algo muy interesante, y es que tienen el segundo peor ancho de banda del continente. Sí. Cuando digo ancho de banda es la velocidad con la que navegas, la velocidad con la cual descargas fotos, descargas videos, subes contenido, es la segunda peor. No significa que aquí hay menos gente conectada que en otros países, porque nuestra penetración es mucho más alta que la de Haití, pero en Haití hay mejor internet que acá. ¿Okay? No significa que hay más gente conectada acá que en Honduras, o en Guatemala, o en Nicaragua, o en El Salvador, pero en todos esos países hay mejor internet que acá y lo he probado. ¿Qué pasa? Peor en estos días. ¿Qué pasa? Que Venezuela solamente está por encima de Bolivia en velocidad, y el problema de Bolivia es que no tiene mar, y como no tiene mar no tiene cable submarino. Entonces al no tener un cable submarino es más costoso, tiene que llegar por satélite o subarrendándole conexiones a Chile, que es un problema porque tienen el desierto de Atacama, que es una cosa terrible, ¿no? Como para mandar una infraestructura tecnológica hacia allá. Sin embargo, Bolivia sí tiene 4G en los teléfonos celulares. Ya tiene conexiones 4G en ciudades como La Paz, en Santa Cruz, las zonas urbanas más importantes. Y su velocidad móvil es más rápida que la venezolana. O sea que ni siquiera el país que está por debajo de nosotros se va a quedar ahí estructuralmente mucho tiempo. Han buscado maneras de subir. Sin embargo, aunque no tenemos la más alta tasa de penetración del continente, no estamos a la vanguardia ya, no tenemos la mayor velocidad, hay algo curiosísimo que mide tendencias digitales, y esa es la gente seria que tiene que buscar para buscar cualquier cifra en internet, tendencias digitales. Y es que los venezolanos, como usuarios de internet, son los que más producen contenidos en redes sociales, junto a los chilenos y otros países del Cono Sur. Es decir, tenemos muy mala infraestructura, tenemos muy bajas velocidades, pero la gente produce contenidos. Y producir contenidos es todo lo que ustedes hacen. Desde actualizar el estatus de Facebook, decirle a alguien que le gusta, publicar una foto, hacer un video, todo ese tipo de cosas. Distinto a otros países donde internet quizás se usa más para revisar tareas, para chatear, para otro tipo de usos que no son estos públicos. Y eso tiene que ver con varias cosas. Primero, nuestro contexto país. La gente necesita retejer
vínculos, necesita poner en común con otras personas todo lo que ocurre. Con nuestro nivel de faramayería, nos encanta ser visibles y los selfies y, ¿sabes? Y mostrarnos y miren qué chévere todo esto. Pero además porque ese ahogo que se siente cuando otros medios no cumplen con la narración del país, me estoy refiriendo casi exclusivamente a los radioeléctricos, o sea, hemos perdido en radio y televisión la posibilidad de hacer seguimiento en vivo de las cosas que ocurren. La prensa sigue haciendo un estupendo trabajo, pero con su narración diaria, que hay que esperarla, que es otro ritmo. Pero haber perdido la televisión como espacio de encuentro, como esto que genera vivencias colectivas, todos lo vimos, aunque en realidad estamos en nuestra casa viéndolo en pantalla, eso que se siente con los mundiales de fútbol o con el mismo Venezuela, con el día a día político se acabó. Y se acabó porque hay un sector del país que no tiene visibilidad en medio. Por censura, por autocensura, por bloqueo, por miedo, por lo que sea, ya no tenemos espacios que construyan sentido colectivo en pantalla. Entonces, Internet suple un poquito esa dieta. ¿Qué pasa con la dieta informativa en Internet? Que también corremos el riesgo de que se convierta en chuchería. Tenemos hambre informativa, pero la estamos satisfaciendo con el chistris de Twitter. ¿Okay? Entonces, agarra un chistris y come, agarra otro, valga la culpa, ¿no? Agarra otro chistris, yo creo que Jack se lo merece, después de ciertas pérdidas que le hicimos. Le causamos así. Pero comes el chistris y está bien, es rico, es saladito, está chévere, pero con eso no se almuerza. Y tenemos ese problema, que nos estamos refugiando en espacios digitales creyendo que con esto burlamos todo, esto es nuestro refugio, esta es nuestra trinchera, pero nos estamos olvidando de que estamos perdiendo el espacio público, que estamos perdiendo sobre todo esos medios que deben cumplir su trabajo, que son los medios públicos, que se pagan con nuestra plata, que tienen que incluirlo. Entonces, Internet satisface, pero momentáneamente. La dieta tiene que estar balanceada con prensa, tiene que estar balanceada con otro tipo de consumo, tiene que estar balanceada con leer libros de historia, con aprender otras cosas, para poder darle contexto, darle profundidad al flujo que estamos teniendo en redes estos días. Voy con el tema de la historia. Venezuela, esta no es la primera vez que vivimos un episodio de esto. Ya en el año 2002, cuando había nada más listas de correos, no existía noticiero digital, no existía Aporrea, existía una página llamada antiescualios.com. Hasta yo escribí en esa página. Que fue gente que se activó durante los días en los que no había información, y eso es un precedente del ciberactivismo en Venezuela. Gente que dijo, miren, más allá de lo que usted está escuchando, aquí hay un montón de versiones, aquí hay un montón de cosas. No sé si recuerdan, pero en ese momento también salió de la grilla de televisión satelital RCN, el canal colombiano, y en algún momento salió también CNN. O sea, hubo incluso momentos más rudos, más crudos de bloqueo informativo de lo que estamos viviendo ahora. Pero la infraestructura digital era muy pobre y bastaba, o sea, servía apenas para conectar a algunas personas y sobre todo hacer relatos al exterior. En ese entonces la velocidad era de 56 kbps, se usaban estos modems que sonaban, que fue una cosa horrible en ese momento, hoy te hace llorar de nostalgia, ¿no? Una cosa maravillosa. Desde el año 2004 ya se registran blogs en Venezuela en medio de las elecciones. A los que no se acuerdan o los que no lo vivieron, un blog es una página gestionada de manera muy sencilla por los usuarios, te permite colgar contenidos de manera muy sencilla, funciona como una bitácora, en la cual el contenido más reciente está de primero. Hoy es obvio para nosotros porque tenemos la estructura Twitter, Facebook en la cabeza, pero en ese momento era novedosa. En ese momento los diarios, por ejemplo, todavía jerarquizábamos y ponían de primero en su página lo que ellos creían que era más importante, mientras que nuestro criterio actual es que lo más importante es lo último, y está allí. Eso aparece un poco con los blogs. Ya en ese entonces hay cobertura del referéndum revocatorio con blogs. Un ecosistema muy pequeñito, 30 blogs apenas. Luego se construye un directorio de blogs en Venezuela llamado Beneblogs, que tenía blogs de gastronomía, de vehículos, de tecnología, un montón de cosas, y también de política. Y ahí se empezó a crear una masa crítica que creció algún tiempo. Luego apareció el directorio todosblogs.com, que hizo una cosa muy interesante en el año 2006, que fue la elección presidencial. Primero, eran unas elecciones difíciles para la oposición porque venía a abstenerse en el año 2005. Pero lo otro es que estos blogs empezaban a tener cada vez más fuerza. Y lo que hizo Todos Blogs fue crear una etiqueta, numeral algo, en ese entonces no existía Twitter, así que esto que hoy llaman hashtag y demás, bueno, era una cosa todavía más primitiva,
Pero era una etiqueta que decía elecciones 3D, elecciones 3 de diciembre o elecciones en 3 dimensiones, en el juego. Y todo lo que publicaran los blogs venezolanos en esa base de datos, que eran unos 800 blogs activos en temas políticos, todo lo que publicaran con esa etiqueta iba a ir a un solo directorio. Y todos blogs durante todos los días previos a la elección y posteriores acumuló en un solo paraguas, así como hoy son los canales de tráfico en Twitter, como hoy son todo la cuenta Twitter de los usuarios del metro, algo así, acumuló todas las informaciones electorales. ¿Qué pasaba? Que en esos años Google, el buscador, era mucho más amigable con los blogs que con las páginas de los medios tradicionales, porque eran páginas muy viejas. Estaban diseñadas con una estructura, un lenguaje que no se adaptaba a los nuevos tiempos. Resulta que cuando ustedes buscaban elecciones, Venezuela, resultados electorales, cuando buscaban todas esas cosas, el primer resultado en Google era elecciones 3D. Y después tenías algunos diarios, tenías alguna gente que hacía eso. Pero estar de primero hizo que todas las estadísticas de todos los blogs participantes aumentaran. Fue como un Viagra. Ustedes veían ahí el gráfico y de pronto hacía así en las fechas electorales. Es decir, todos ganamos visitas, miles y miles de visitas durante esos días, no por el trabajo de nuestros blogs, sino que ese trabajo de los blogs se puso en un espacio común, se posicionó en buscadores. Cuando hablamos de posicionamiento es el lugar que ocupas en las búsquedas, sobre todo en la primera página. La lucha es estar en la primera página. Si ustedes quieren ocultar un cadáver en Venezuela, no cuesta mucho, pónganlo en la segunda página de Google, nadie lo va a ver, o lo mandan por Hipostel. Se acabó. Pero el tema de posicionamiento es estar en esa primera página. Entonces, ese trabajo colectivo logró, vamos, darle una perspectiva ciudadana a la cobertura que se hacía sobre las elecciones, que además generó otras cosas en cascada. La viralidad, esta cosa de tomarse la foto del meñique y subirla, año 2006, ¿okay? Sin Instagram y sin esas cosas, año 2006, gente que se tomaba la foto y la subía, y otros pues iban a votar y se la tomaban y subían, en un año en el que había que recuperar la confianza sobre el voto. Además fue una página que acumuló también blogs de ambas tendencias políticas, así que todo el mundo ganó, y permitió que por lo menos se empezara a hablar de cierta deliberación en el país, en un momento en el cual los medios estaban polarizados. Hoy no están polarizados, sino sencillamente aplastados y ya, pues, punto, se acabó. O sea, esa batalla se acabó, ya sabemos quién la ganó. Pero en redes, por lo menos, eran palabras, ¿okay? No hay gente echándose tiros, no hay gente haciendo otro tipo de cosas, sino que era palabra. Aunque sea para estar en desacuerdo, pero por lo menos escribimos. Ese tipo de cosas empezó a gestar una cibersociedad más fuertecita. Ya en 2007 tenemos Twitter, y de hecho son muchos los venezolanos que se sumaron a Twitter ese año, y por eso es que hay venezolanos con nombre propio en su nick. Pudieron llegar cuando estaba muy nueva. Y fue casi toda esa liga de blogs. Eso significó la muerte de los blogs, de muchos blogs, porque dejaron de ser espacios para compartir cosas largas, pero también le dio otra velocidad a las comunicaciones. Y quiero detenerme en Twitter porque es fundamental en el conflicto venezolano. Twitter inaugura o populariza en Internet el concepto de tiempo real para el flujo informativo. Hay tiempo real para muchas cosas, desde los detectores de gas, que te permiten saber dónde hay una fuga de gas. Hay muchas maneras de ver el tiempo real en términos informáticos, pero para lo informativo, Twitter significó otra velocidad. Y esa velocidad, hace un tiempo, yo la bauticé como la de los mototaxistas. Los tuiteros en Venezuela son mototaxistas. Somos unos tipos que en la carretera de la información vamos por el hombrillo, nos comemos los canales, pasamos entre los carros, llegamos primero, regresamos, no tenemos normas, no usamos casco, y si te metes con uno, te caen. Esa lógica se repite en nuestras redes digitales continuamente. Twitter te da la sensación de la hora. Y voy a explicar un poco más sencillo lo que es el tiempo real. Cuando ustedes encienden un partido de fútbol en la televisión, ese partido puede estar en vivo y directo. Es lo que conocemos como transmisiones en vivo y directo. Es decir, te conectas en el minuto 20 y vas a ver de ahí en adelante lo que ocurre. Si quieres ver qué pasó antes, en el 19, en el 15, no puedes. No puedes. Tienes que esperar a que alguien tenga la bondad de hacerte una repetición, pero no puedes. Cuando tú te conectas a Twitter en medio de un partido de fútbol en el minuto 20, vas a ir recibiendo las actualizaciones, pero también te puedes mover hacia atrás. Tú puedes ir viendo los mensajes que se han hecho antes. Entonces, el presente, el ahora, es una melcocha. Es una cosa que yo creo que los posmodernos gozarían, una cosa así como, bueno, este ahora demasiado líquido en el cual yo puedo regresar a ver qué me perdí y puedo seguir recibiendo actualizaciones. Y como es texto,
te da la impresión de que está ocurriendo en vivo y directo. Lo voy a explicar de otra manera. Las comunicaciones tienen, por lógica temporal, tienen dos maneras. Son sincrónicas o asincrónicas. Esta charla es absolutamente sincrónica. Ustedes no pueden controlar el proceso de escucha de lo que yo estoy emitiendo. Ustedes no pueden hacerme stop y escucharlo luego. No tienen control sobre eso. Es absolutamente analógica, como una llamada telefónica. ¿Okay? Las asincrónicas son las que hay una distancia entre la producción y el consumo. Ustedes deciden cuál. Un periódico es asincrónico, un libro es asincrónico, un correo electrónico es asincrónico, pero un chat, por ejemplo, ¿un chat es sincrónico o asincrónico? Empiezan a decir depende. Depende, o sea, si estamos chateando, la comunicación es sincrónica. Pues resulta que no. Como tú eres el que decide si lees ese mensaje ya, o en un segundo, o en 10, o después de salir del baño, como tú eres el que decide cómo se consume eso, es absolutamente asincrónica. Solo que va a una velocidad que te hace parecer que está ocurriendo en ese momento. Eso es más o menos lo más parecido al tiempo real. En Twitter las cosas siguen ocurriendo, pero bueno, tú decides separarte o no. ¿Okay? No es una comunicación analógica. Por eso es que en este momento a mí me parece, no sé si por asuntos generacionales o qué sé yo, me parece invasivo llamar a alguien por teléfono, y no llamo por teléfono, pero sí le puedo escribir un texto y que él lo lea cuando quiera y responda cuando quiera. Porque llamar por teléfono es interrumpir su cotidianidad, sacarlo de algo para que me atienda. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Y es ahí donde Twitter tiene un gran poder, porque no solamente el reto de la brevedad es muy delicioso, que te reta a ser creativo, sino que además te permite sistematizar a cuentagotas lo que va ocurriendo, ese relato de lo que ocurre. También hay un cambio importante, y es que en 2007, cuando estábamos en Twitter, la pregunta activadora, la pregunta de inicio era what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y era un relato personal. De hecho, uno puede ver ya los históricos de Twitter. Yo, por ejemplo, veo los precios del almuerzo ejecutivo. Busco así, almuerzo ejecutivo, Luis Carlos, y sale lo que gasté en 2007, 2008. Es el relato del día a día. La gente decía lo que estaba realizando, era como tu actualización de estatus. Pero después de las elecciones en Irán en 2008, después de la explosión de bombas en India, en Londres, después de muchos actos en los cuales los desarrolladores de la herramienta se empezaron a dar cuenta que la gente lo utilizaba para algo más que contar su vida, y lo que hacía era socializar lo que ocurría alrededor, hubo un cambio. Y en la traducción de Twitter del año 2009, que ya se tradujo al español y fue colaborativo y un montón de cosas, también se discutió el what are you doing y empezó a ser qué está pasando. ¿Okay? En algún momento en español pusieron qué pasa, pero era muy malandro. Si los traductores venezolanos pusieron y que no, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Fíjense la cosa, ya no es una interpelación de tu día a día, sino la narración hacia afuera. Es convertir esta herramienta en un montón de observadores que estamos narrando qué cosa ocurre. ¿Okay? Ese cambio se da a partir de cambios sociales. Y eso tiene que ver con usos sociales de la tecnología. Una cosa es el aparato y para qué lo desarrollaron, y otra cosa es cómo lo adoptó, cómo lo utiliza la gente. ¿Okay? Los creadores de Twitter no se imaginaron esto. Zuckerberg no se imaginó lo que creó, o sea, no estaba para eso. Los inventores de Internet no se imaginaron esto. Pero cuando la idea está en la mesa y alguien la toma y se empodera y la reconstruye, la convierte en algo, empiezan a pasar cosas interesantes. Y ese es, por ejemplo, lo que ocurrió con Zello, Z-E-L-L-O, Zillow, quieran llamarlo. Esta herramienta que funciona como un walkie-talkie, en estos días suplió a los canales de tráfico de Táchira y Mérida que fueron censurados durante unos días. Y a partir de ahí fue donde se gestó la masa crítica como para que Zello lo usaran muchas personas que protestan en todo el país. Son los usos sociales. Una cosa es que tu teléfono tenga cámara y otra cosa es que lo hayas convertido en el álbum de fotos de tu familia. ¿Okay? O sea, son los usos sociales los que van transformando estos perolitos en otra cosa. Esa herramienta, esa plataforma llamada Twitter, que además sus desarrolladores definen como plataforma y no como red social, luego hablamos de esa diferencia, tiene otros papeles en Venezuela. Y ya hacia el año 2009 es cuando, por ejemplo, aparecen las tendencias globales, las tendencias por frecuencia, qué palabras se estaban hablando, y es donde la primera campaña venezolana logra posicionarse mundialmente, que fue justamente Free Media V, libertad para los medios en Venezuela, a raíz del cierre de 33 emisoras de radio, un canal de televisión, si no recuerdo mal, en Amazonas, pero es que resulta que esa campaña tenía más tiempo. Había gente hablando de ese tema hacía un par de meses,
y cuando cierran las emisoras, que lo hacen un viernes en la tarde para que nadie proteste, porque quien va a hacer la protesta un viernes, se olvidaron que el sábado la gente estaba sin nada que hacer y lo dedicó, los que estaban conectados, a hacer la campaña. Había muchas más razones. Y pasó algo muy interesante, porque además fue de aprendizaje para todos. Y es que la gente empezó a quejarse del fenómeno, pero confluyendo en una etiqueta. Y ahí descubrimos, por ejemplo, que la etiqueta, aunque suene rarísimo, es un consenso semántico comunitario. Es decir, una comunidad se puso de acuerdo en que una palabra o una frase o algo puede recoger toda la discusión que hay sobre un tema. Es una manera muy democrática, pero además muy líquida de poder consensuar discusión. Vamos a hablar del tema, pero vamos a usar esta etiquetita. Por eso es que digamos, esta riqueza de etiquetas que puede haber en fotografías de Instagram cumplen otro rol. En Twitter es para nuclear una conversación. Pasó algo interesante y es que se posicionó en sexto lugar, sexto o quinto de las tendencias mundiales. Y la gente fue, bueno, como una fiesta. Lo logramos, o sea, miren, somos un país pequeño, somos nada al lado de Indonesia o de Brasil en Twitter, que son países con una penetración altísima de la herramienta, sencillamente porque son más personas. Entonces, somos muy poquitos, pero posicionamos esto. Y ocurrió una cosa maravillosa, que fue que la Agencia Bolivariana de Noticias publicó una nota ese sábado de la tarde, diciendo que en una plataforma antiimperialista, pagada por la CIA, terrorista, se intentó desestabilizar a Venezuela en una campaña orquestada de las potencias internacionales con agentes pagados. Me lo sé de memoria. Yo podría trabajar fácilmente ahí. Me lo sé de memoria. Entonces, hay una regla en internet, que es que no le des de comer al troll. Si tienes un montón de venezolanos molestos porque le cerraste unos medios, y luego vas y le dices que no, que ellos no existen, que ellos son un montón de agentes pagados desde fuera para posicionar tendencias y no sé qué, le estás dando gasolina. Y claro, la indignación fue todavía mayor y la gente empezó a escribir como, bueno, yo sí, no sé, ok. Entonces ya no estábamos en el quinto lugar, estábamos en el cuarto y luego en el tercero. Y entonces ocurrió otra cosa maravillosa, que hubo gente, en este caso más favorable al gobierno, que dijeron, están usando la etiqueta para decir mentiras al mundo sobre Venezuela. Aquí hay más libertad de expresión que en ninguna parte. Esto es un país hermoso. Vamos a utilizar esa etiqueta para decir nuestras verdades. Entonces era, Free Media B, ningún país tiene tanta democracia como Venezuela. Free Media B, Venezuela es el país con más medios de comunicación del mundo. Free Media B, no hay ningún comunicador como mi amado líder, lo que sea. Resultado, ya no estábamos de tercero, estábamos de primero. Y además con un montón de gente que te leía en inglés, es decir, lo que escribieras en español no importaba. ¿Ok? De eso se aprende también, se aprende colectivamente, porque además la lección la aprendieron muy bien, luego les cuento cómo. Pero esa primera, como ese nacimiento de decir, epa, pero sí se puede, aunque sea para reírnos un rato, aunque sea para que una agencia de noticias del Estado desperdicie presupuesto público en esas tonterías, aunque sea para eso funciona, ¿ok? Para desviar la atención. Eso no ha bajado, es decir, pasa el tiempo, en el año 2009 hubo un hito importante y es que Globovisión abrió su Twitter, y es un hito importante porque le decían a la gente, mande un mensaje de texto o escriba un tweet. ¿Saben cuánto cuesta el mensaje de texto? Un bolívar fuerte más básico más IVA. ¿Y el tweet? Entonces, claro, a eso se le sumaba que los periodistas estaban fascinados. Entonces tú en pantalla, y cuando digo tú cualquier tía de ustedes, en pantalla ve que los tipos están fascinados con ese aparatito y no con los mensajes. Entonces le escriban por ahí. Y mucha gente abrió sus cuentas. El segundo hito es la creación de la cuenta Chávez Candanga. Cuando el presidente, en vez de cerrar internet, y les he hecho ese cuento breve en el Teatro Municipal, el presidente de la República dijo, internet no puede ser una cosa libre, entre comillas. Sí, no puede ser una cosa libre. Porque en Noticiero Digital sembraron una información falsa, que era el fulano, el supuesto asesinato de Diosdado Cabello y de Mario Silva, que además fue sembrado por ellos mismos, pero bueno, sembraron información falsa para después decir, en internet se está diciendo eso. El presidente dice, internet no puede ser una cosa libre, y claro, se desatan los demonios de la paranoia de esa gente que está fuera del país y que cree que aquí la estamos pasando muy mal, diciendo, en Venezuela van a cerrar internet. Y fue tal el costo político de la opinión pública internacional que una semana después apareció el presidente de un infocentro diciendo, no, yo abro una cuenta en Twitter. Fue genial la decisión. No solamente entras en ese espacio en vez de temerle, sino que además lo legitimas como espacio de discusión. Lo legitimas. Ahora, este terreno está legitimado. ¿Qué significa eso? Protección, salvaguarda, resguardo de ese espacio.
Y ese hito significó que miles de personas, funcionarios públicos o no, abrieran sus cuentas y participaran también en este espacio. Lamentable por un lado porque también la polarización que estaba en todos los medios permeó a las cuentas individuales, pero en un proceso absolutamente inevitable. La gente al final iba a utilizar sus cuentas como trinchera. De ahí en adelante esto no ha hecho más que subir su nivel. Y a raíz de las protestas de indignados en España y otros países, también empezaron a surgir otros modos de hacer campaña. En Internet pasa algo interesantísimo en términos de ciberactivismo. No importa cuántas personas sean ustedes, de verdad, no importa cuántos se reúnan, no importa cuántas personas tenga su partido, no importa cuáles sean sus causas en la vida y sus reivindicaciones, no importa nada de eso. Las fanáticas de Justin Bieber son más. Siempre. No importa que tú quieres la paz mundial, no importa. Las fanáticas de Justin Bieber son más que tú. Más. Y están mejor organizadas. Resulta que las tendencias de Twitter tenían que ver en algún momento con la frecuencia. ¿Ok? Mientras más personas repitieran una palabra, eso estaba mejor posicionado. Las fanáticas de Justin Bieber pusieron al nombre del muchachito en primer lugar 3 meses seguidos. Todos los días. No había manera de bajarlo. Porque lo popular siempre es popular. ¿Okay? Es como decir de qué es lo que más hablamos en Venezuela. ¿Verdad? Las palabras se repiten, o se repetían hasta el año pasado. Chávez, Capriles, Globovisión. Después cambió un poquito. Maduro, Chávez, Capriles, Globovisión. O sea, no sé. Pero con lo popular no puedes competir. Entonces Twitter cambió el formato de las tendencias y ya no tiene que ver con la frecuencia, sino que además tiene que ver con el ascenso. Las tendencias tienen que estar en ascenso, tienen que estar de moda. ¿Okay? Entonces tiene que ser un término del que no se hablaba o un término del que se hablaba poco y que de pronto se habla mucho más. Cuando tú logras ese ascenso es que posiciona. Por eso fue que cuando apareció, por ejemplo, aparecieron los cables de Wikileaks, fue tendencia mundial un día, 2 días, 3 días, al cuarto día desapareció. Y la gente decía, bueno, fue la CIA que lo bloqueó. La CIA tiene un departamento de tendencias de Twitter donde hay unos pasantes o unos monos con smoking que van cambiando la cosa. No es una censura, es que ya dejaste de ser una tendencia en ascenso. Vas a seguir siendo popular, pero como no estás en ascenso, ya no posicionas y bajas. En Venezuela el equivalente a eso sería sin luz. Tanta gente escribe sobre los apagones con sin luz que no se posiciona otra vez, porque es muy popular. ¿Okay? Entonces, esa clave de que las cosas tienen que estar en ascenso, la aprendieron los manifestantes en España cuando tomaron la Plaza del Sol en Madrid, porque lo que hacían era una tendencia en la mañana, una tendencia en la tarde, una tendencia en la noche. Consensuaban una palabra, por eso habla del consenso semántico comunitario, consensuaban una palabra y con esa hacían la campaña. No nos vamos, acampada sol, 15M, y cada X horas los iban cambiando, de manera que al final del día tenías 3 o 4 tendencias ocupando las tendencias nacionales, que fue un modo de ganar más centimetraje en los diarios, porque las protestas en España fueron ignoradas por los medios durante varios días. Eso fue aprendido acá por los programas de televisión de los medios oficiales, que en cada programa te ponen tu tendencia, sobre todo un programa nocturno que por ser en horas de la noche no tenía competencia. Es decir, los europeos duermen cuando en Venezuela son las 11 de la noche, los estadounidenses están haciendo una cosa más divertida que tuitear, entonces tienes el espacio para ti. Por eso es que las tendencias se posicionaban muy fácil a nivel global. Eso lo hace actualmente el programa de Chatén, que es aún peor, que es a las 12. O sea, es un horario más muerto para las redes en otros países. Entonces sus tendencias se posicionan muy bien. Ese jueguito a mí me encanta. Y me encanta porque hay gente que se lo toma en serio. Y es maravilloso ver cómo se lo toman en serio. O sea, que se pelean, que pagan a funcionarios públicos para que trabajen en eso. Hay departamentos en ministerios que tienen personas que posicionan tendencias, o que escriben, o que programan los tweets de cuentas oficiales para caer en ese juego. En términos hacker, eso es un honeypot, es un frasco de miel. Tú lo pones ahí como un distractor que se pelee más mientras tú estás trabajando en algo más serio. En términos de ciberactivismo, en Venezuela además hay que hablar de una segunda capa. Hay un internet público, hay un internet que puedes ver, ¿cómo decir? Monitoreable, aunque el término es bastante incómodo, pero sí sepan que todo lo que escriben en redes es monitoreable, y eso es bueno. Pero hay otra que es paralela y que hemos dejado de lado mucho tiempo y que también es importante, que son las redes telefónicas. Listas de ping, o sea, conversaciones de ping, grupos de WhatsApp, listas de correo, cosas que pasan
por espacios que no puedes monitorear públicamente, que no puedes hacer seguimiento. Y eso tiene sus pros y sus contras. Es una maravilla porque te permite tomar decisiones, consensuar con grupos de confianza, llegar a acuerdos y un montón de cosas, confirmar información incluso, fuera de la vista del resto de las personas. Pero lo malo que tienen es que en muchas ocasiones la dispersión informativa es más difícil de recoger. Por eso es que las cadenas llegan por ahí. Porque tú lanzas eso y después cómo echas para atrás, cómo hace la gente para verificar si eso es real. Y obviamente el nivel educativo de sus usuarios es menor. ¿Okay? Por eso es que mi mamá me dice, ¿será que esto es cierto? Y me muestra un mensaje que cualquier audio chimbo de cualquiera que cree que tiene un contacto con esto. En estas crisis todo el mundo tiene contacto con Fortuna, como en las elecciones, todo el mundo en las elecciones es amigo del que le pasea al perro, a la que le seca el pelo, a Tibisay. Y sabe los resultados. Y todo el mundo tiene un familiar en casa militar. ¿Okay? Esa tontería que nos hemos inventado en momentos de tensión por redes telefónicas fluye con una velocidad y con una libertad que puede ser un problema si no tienes redes de confianza, si no tienes a la mano a esa tía, a esa mamá, a ese hermano que se lo cree todo, para decirle que va, bájale dos, hay que esperar, hay que confirmar. Pero esa red es fundamental también en estos conflictos, porque no es visible. Luego José Luis nos va a decir que sí, que todo está siendo espiado por CanTV y demás, pero es un segundo nivel, es un más allá. ¿Okay? Pero sí es fundamental en Venezuela porque en ocasiones hay cosas que ocurren que no sabes ni de dónde salió. Una fuerza, digamos, casi que telúrica, que si no estás haciendo los monitoreos correctos, pues no sabes de dónde sale. Y tiene que ver, por ejemplo, con un cacerolazo que hubo hace 2 semanas que no fue pedido por Globovisión, ni por Leopoldo, ni por Capriles, ni nada. Pero hubo un cacerolazo en muchas partes como hacía tiempo no se escuchaba. Y la manera de hacerlo fue o contagio, la gente lo escuchó y se sumó, o por redes donde hubo acuerdo. ¿Okay? Voy entonces al tema de la información. Eso es como voy a decir. Voy al tema de la información. La diferencia entre un periodista, no sé si hay periodistas en la sala, la diferencia entre un periodista y un ciudadano que genera informaciones en redes es que el periodista, el tema no es que esté colegiado o que esté en un medio, que tenga un carnet, qué sé yo. El periodista tiene método. ¿Okay? Lo que se le enseñó en la academia es a tener un método. Se supone que ese señor tomó el dato, tomó la pieza y con ella trabajó. La confirmó, la contrastó, buscó otra fuente, buscó contexto, él la trabajó. Y al momento de publicarla se convierte en una pieza con valor periodístico. ¿Okay? Tiene sentido de actualidad, le dice cosas a la gente, de importancia social y demás. Lo que hace la gente es espontáneo, absolutamente espontáneo. Entonces es muy cruel, posición muy personal, hablar de periodismo ciudadano, porque nos pone a pasarle la lupa del método a gente que lo que está haciendo es lo que le da la gana. Yo no puedo decir, oye, la foto estaba bonita, pero está desenfocada, ¿sabes? Está desencuadrada. Oye, ¿será que...? ¿Por qué tú la tomas como Juan Barreto en AFP? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no. Porque no tiene el aparato, porque no tiene el método. Está haciendo lo que le da la gana. Entonces, ahí hay algo que pasa que es maravilloso, y es que mientras más caos informativo hay, mientras más información fluye, mientras más perdidos nos sintamos, más necesarios son los periodistas. Entonces, en estos momentos donde usted tiene que cerrar fila, con los periodistas que conozcan, o en los que crea, o los medios que consume, y decir, bueno, este es el pan. Y yo lo voy a ayudar, es decir, o difundo lo que él hace, o le paso información para que alguien que la sociedad ha delegado que se encargue de eso, se encargue de eso. Pero también nosotros los ciudadanos, tenemos unos roles importantísimos. Tenemos puntos de vista privilegiados. Cualquier persona en cualquier marcha tiene un punto de vista que nadie más tiene. ¿Okay? Cualquier persona en cualquier pueblito, ciudad del país tiene un punto que nadie tiene. ¿Okay? Y por eso es que las protestas han sido tan extrañas, porque nos estamos quedando con Altamira, nos estamos quedando con ejemplos muy malos del este de Caracas y no entendemos qué está pasando en Táchira, o en Mérida, o en Valencia, o en Maracaibo, o en Puerto Ordaz, donde las variables son distintas. Incluso la composición social de los que protestan es absolutamente distinta a la cartilla. Entonces, esa capacidad de ser observadores en cualquier parte del país en estos momentos se pone de manifiesto. ¿Cuál es el problema? Que tiene que ver con redes de confianza. Y quizás es ahí donde nos agarraron no tan preparados, porque no todos han cultivado sus redes de confianza. Hay redes de confianza a 2 niveles. Lo que tú consumes, a quién lees, cada uno se lo armó. Yo no les puedo hablar de Twitter como en términos de contenido, porque ustedes decidieron seguir unas personas que no son las que yo sigo. Mi experiencia de Twitter es absolutamente distinta a la de ustedes. Yo sigo a 200 cocineros argentinos,
Entonces mi Twitter está lleno de recetas, de recomendaciones, de cosas de comida, y a otra persona le gusta el urbanismo y sigue a centros de investigación, a autores de la materia. Cada experiencia es absolutamente distinta, pero tenemos que revisar bien eso. ¿A cuántas personas estamos siguiendo? El límite de personas para seguir es la capacidad de atención que tengan ustedes, la capacidad de ruido, la capacidad de gestión de ruido que tengan ustedes. En lo que a algo les parezca ruidoso, sáquenlo. Y para mí ruidoso es que publica muchos tweets por tiempo, te hacen mucho ruido, o que tiene unas opiniones que te hacen, o sea, que te hacen sentir tan mal que, bueno, te dañan la experiencia. ¿Qué significa esto? Que quienes dicen que Twitter es aburrido, porque siguen a gente aburrida, quienes dicen que Twitter es demasiado político, porque siguen a políticos, quienes dicen que Twitter es repetitivo, porque siguen a gente que repite lo de los medios y no ha curado bien esas fuentes informativas. Entonces lo primero es, revisen eso, a quién están siguiendo, vean a la gente que ustedes consideren que es chévere, a quién está recomendando, con quiénes hablan, quiénes son sus interlocutores. Es como construir otros niveles de confianza. Y lo otro es de cara a ustedes. Tenemos un problema, y es que si a mí me llega una foto, una información del Llanero Solitario 69 y que el avatar es un Spider-Man, yo tengo problemas. Es decir, no puede esperar de mí atención, pero ninguno. Por más que haya sido un exalumno en algún curso, cosa que no creo que un exalumno mío que use la foto de Spider-Man, salvo ahorita que estamos en carnaval. Halloween. Entonces, tienen también ustedes que preocuparse mucho por su propia gestión de imagen pública. Cada vez que ustedes hacen un tweet, cada vez que ustedes escriben, están construyendo su identidad ante el público. Están jugándose además su reputación, para bien y para mal, porque quien informa bien cobra. O sea, cobra en el sentido de credibilidad, más confianza, más gente que lo recomienda. Y además esto tampoco es un asunto informativo, también es un asunto de interpretaciones. Quien lo diga más contundente, más chistoso, más que recoja el sentimiento del momento y lo diga, ese tipo de cosas también son premiadas. Y de hecho Twitter no es un espacio para estar netamente informado. Dosifiquen eso con otra gente que está en otras agendas, con otras maneras de cubrir esto. Eso me encanta, la gente que tiene buen sentido del humor. Había una metáfora que se usaba, creo que en el 2010, sigue siendo válida, yo no recuerdo el autor, que decía que Facebook era para la gente con la que habías estudiado y Twitter es la gente con la que quisieras estudiar. O sea, busca esa gente que admire, busca esa gente que te interese, que sea sabroso. Y también abrir esto a otros focos, gente que está en Mérida haciendo muy buena cobertura, como Leo Periodista, Eurolobo, gente que está en Puerto Ordaz, como Clavel Rangel, y un montón de gente que está muy activa allá. Hay otras personas, así como tenemos contactos en la familia, siempre hay alguien en el interior que le puede decir cómo está Cumaná, cómo está Guárico y demás. Eso mismo tenemos que empezar a hacer de Twitter. Y si no los tenemos la búsqueda de Twitter, la búsqueda por palabras, buscar palabras de esos sitios, empezar a hacer esa curaduría. De cara al público, de cara a definir su perfil, hay gente que puede producir información, hay gente que puede producir buena opinión, y hay gente que puede ser buena curadora. Y el rol de los curadores de contenido también es importante. Un curador es alguien que selecciona, es como un DJ informativo, aunque los curadores artísticos me pueden sacrificar por eso, pero es alguien que va seleccionando, que puede decirle al resto, mire, este hilo de información le puede servir para enterarse de qué ocurre. Entonces, aunque estés en tu casa, aunque estés en una especie de actividad más pasiva, esa búsqueda puede ser sumamente útil para gente que no tiene tanto tiempo. El otro asunto que abro aquí como compás es el de las alertas, los cuidados. En redes es muy fácil confundirse con información. O sea, ¿por qué se difunden rumores? Hay varias razones. Una tiene que ver con el asunto de lo verosímil, que para mí es una guerra constante. Hay que hacerle la guerra a lo verosímil. Es información que no se sabe si es cierta ni falsa, pero puede ser. Puede ser. ¿Okay? Ustedes saben que vino la selección española de fútbol a jugar en Puerto La Cruz y lo robaron en Maiquetía. ¿Qué dice uno? Oye, en Maiquetía roban a un gentío. Estamos hablando de 40 jugadores de fútbol con bolsos que tienen ropa de marca. No los van a robar. Y pisas el botón retweet y eso va. Entonces, el tema de lo verosímil, tantas veces que mataron al tío Simón, ya pensábamos que era inmortal. Tenía tiempo sin aparecer, estaba malito de salud y no se decían cosas de él. Se murió. Ah, bueno. Pareciera cierto y la gente hace reír. Ese espacio de lo verosímil es un problema.
Por eso es que las fotografías a veces se difunden tan rápido. Todos vieron el video de la chica golpeada con el casco por la guardia. Agarras cualquier foto de cualquier chica molateada, la pones y alguien lo creerá. ¿Ok? Entonces, ese asunto de los verosímiles hay que tener mucho cuidado. El otro problema es el sesgo de deseo. Hay un sesgo